En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret se lo pido, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor. Abra nuestros oídos, Dios bendito de la gloria. Porque necesitados estamos de ti, Señor, para escuchar de tu santa y bendita palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede tomar sus asientos en el nombre de Cristo Jesús, los que tienen donde sentarse. Gloria a Dios. Hermano, al meditar en este versículo del libro de Apocalipsis, sabemos que este apóstol Juan estaba, como se dice, cautivo, preso en la isla de Patmos. Y el Señor le reveló a él muchas cosas que están en el libro de Apocalipsis. Cosas que nosotros a veces, por temor, a veces no leemos el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es un libro muy rico en lo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret se lo pido, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor. Abra nuestros oídos, Dios bendito de la gloria. Porque necesitados estamos de ti, Señor, para escuchar de tu santa y bendita palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede tomar sus asientos en el nombre de Cristo Jesús, los que tienen donde sentarse. Gloria a Dios. Hermano, al meditar en este versículo del libro de Apocalipsis, sabemos que este apóstol Juan estaba, como se dice, cautivo, preso en la isla de Patmos. Y el Señor le reveló a él muchas cosas que están en el libro de Apocalipsis. Cosas que nosotros a veces, por temor, a veces no leemos el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es un libro muy rico en lo espiritual, en el cual nos habla mucho de las cosas que tenemos que aguardar nosotros. Y de lo que realmente habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero nombrar este tema, señales que anuncian que el arrebatamiento de la iglesia es eminente hoy en esta generación. Y no me refiero a la generación de nosotros, sino que me refiero a una generación que ya cumplió años y que muchos cristianos que están al día saben de quién estoy hablando, que es el pueblo de Israel. Y leyendo la palabra de Dios, el Señor nos exhorta y nos dice: tengo algo contra ti, que tienes el trono ahí de Satanás, que tienes la doctrina de los nicolaitas, y en fin, habla a las 7 iglesias el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Y en referencia a este libro, él lo escribió y quedó plasmado para nuestras vidas. Porque en aquel tiempo, déjeme decirle que los apóstoles y los primeros cristianos del primer siglo esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos murieron siempre con esa convicción de no negarse a las cosas de Dios. Cuando los mandaban a traer, que los mataban, los ponían en la arena donde los emperadores mataban a los cristianos, abrían donde estaba la fosa de los leones para que comieran a los cristianos. Ellos nunca negaron su fe. Ellos siempre esperaban el arrebatamiento de la iglesia, porque ellos en eso estaban creídos de que el Señor Jesucristo los iba a librar de esa tiranía que en ese momento se estaba gobernando, que eran los emperadores, por decir así, el espíritu del anticristo que se estaba haciendo manifiesto. Y viniendo
más acá la escritura que hablan los demás capítulos de los sellos, la copa y la gira, y los vamos dando cuenta a medida de que la iglesia muy pronto va a ser quitada de esta tierra. El Señor le dice al apóstol Juan que escriba los sellos, la copa, las trompetas, y que le haga saber lo que la iglesia va a gozar allá en el cielo también. Y por eso los apóstoles anhelaban de que el Señor Jesucristo restaurara al pueblo de Israel. Por eso ellos, cuando van al monte de los olivos, le preguntan al Señor Jesucristo: Señor, ¿cuándo usted va a reparar Israel, el gobierno de Israel, y va a ser libre? Porque estaba bajo la opresión de los romanos. Porque siempre cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra el Señor, siempre ellos iban cautivos, estaban deportados, siempre vivían cautivos por los imperios que hubieron en aquel tiempo. El caso de Egipto, el caso de los babilónicos, los asirios, los griegos y los romanos. Y vemos pues que el Señor le dice al apóstol Juan que le escriba a la iglesia de lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Y muchos estudiosos que han estudiado la Biblia y que siempre la ven en cada acontecimiento mundial, nunca hayan cómo descifrar, por decir, el libro de Apocalipsis. Porque para tener entendimiento y poder entenderle al libro de Apocalipsis, déjeme decirle de que nosotros tenemos que estar bajo la unción del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos dé discernimiento de lo que estamos leyendo. Por eso dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es una alimentación que nosotros podemos tener en nuestro diario vivir, estudiando la palabra de Dios. Y cuando vemos todos estos acontecimientos que hoy en día están sucediendo, déjeme decirle que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Podemos ir al libro de San Mateo en el capítulo 24. Vamos a estudiar esta porción muy conocida, ¿verdad? De lo que habla con referente a lo que habla el libro de Apocalipsis. Porque déjeme decirle que lo que estamos viviendo hoy en día no es a lo que se va a vivir en realidad, lo que dice el libro de Apocalipsis. Y déjeme explicarle de que por qué nosotros no vamos a vivir lo que dice el libro de Apocalipsis cuando se habla de los sellos, las trompetas y las copas de la ira, porque esa es la gran tribulación que va a pasar el mundo entero. Pero nosotros lo que estamos hoy empezando a vivir es principio de dolores. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24, San Mateo, dice, y el verso, casi no miro aquí, bueno, dice en el verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán de estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos
en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este santo evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de los que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en las azoteas no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los que escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Hasta ahí quedemos. Casi no veo estas letritas. Amén. Leyendo, como les digo, lo que dice Mateo 24, nosotros hoy en día estamos viendo todo esto. Hoy, si usted se fija en las noticias, lo que está saliendo, guerras, terremotos, huracanes, peste, hambre, persecuciones hasta los mismos cristianos, falsos profetas, falsos apóstoles. Y en este punto me quiero yo enfocar en los falsos cristos que dijo el Señor Jesús, que iban a venir y que iban a estar engañando al pueblo. Hoy en día la apostasía ha aumentado de una manera tan increíble que ustedes no tienen idea cómo están engañando al pueblo de Dios. Hoy ya estos famosos apóstoles, les puedo mencionar como Cash Luna, Ana Maldonado, Ana Méndez, Ronnie Chávez y todas esas herejías que dicen ser apóstoles, y de apóstoles no son nada más que son unos atracadores que le roban el sueldo a la gente, y ellos bien galán en sus mansiones, en todo lo que ellos viven, son unos rateros. Por eso es que cuando leo yo el libro de Apocalipsis dice que oiga lo que dice el Espíritu y entienda, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan para que nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos con la luz de la palabra. Tenemos que estar atentos a lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Porque déjenme decirle, todos estos falsos apóstoles, desde los primeros 19 siglos,
se levantaron 10 Cristos falsos y 10 falsos Jesús, que ellos automáticamente se nombraron. De igual manera hoy, en estos últimos 100 años, se han levantado más de 40 Cristos y más de 40 Jesús, que ellos solo se proclaman. Nada menos ahí tenemos un último video que se ha levantado una hereje, la esposa de José Luis Miranda, de aquel que hizo el ministerio de Creciendo en Gracia, que no es gracia, sino que es desgracia. ¿Ah? Que se hace ser la madre de Jesús y que ella misma es Jesús en la tierra y que es la orden de Melquisedec. Yo no puedo comprender cómo hay mucha gente que siguen a estos falsos apóstoles que dicen llamarse. Los que han leído Biblia saben muy bien que aquel que es apóstol es el que ha vivido con Cristo, el que comió con Él, durmió con Él, anduvo con Él. Un verdadero apóstol es aquel que ha levantado más de 30 iglesias en aquellos lugares. Si ellos se creen tan apóstoles y tan profetas, ¿por qué no se van a predicar allá a Afganistán, allá a Arabia Saudita, a todos esos pueblos musulmanes? Porque saben que allá sí les van a volar la cabeza. Y como aquí nosotros somos consentidores, que sí, que si usted quiere un milagro tiene que pagar. Y como usted necesita el milagro, usted lo hace. ¿Ah? Porque no vaya a ser que venga del extranjero alguien corpatudo, con saco, y le diga, el Señor dice esto, y le dice, el Señor dice que me des la bendición, y viene usted, le da todo su sueldo. Así de fácil. Porque usted está necesitada de la bendición de Dios. Es por eso que la vez pasada yo les predicaba de que uno se ensaña en las cosas materiales de este mundo, y nosotros no tenemos que ensancharnos en las cosas materiales de este mundo, para no andar cayendo en esa desgracia de que el profeta me habló, el profeta me bendijo, el apóstol me dijo, si cuando hoy no hay profeta ni apóstoles. El tiempo de los profetas acabaron, y se lo puedo demostrar por la Biblia. Un verdadero profeta era el que llegaba allá donde el gobernante y le decía, así dijo Jehová estas palabras, no te acompañará a la batalla, le decía. ¿Ah? Cuando el profeta Elías se enfrentó al rey Acab, ¿usted cree que le dijo? Dice Jehová que te va a bendecir y que te va a prosperar por lo que tú estás haciendo con el pueblo de Israel. ¿Ah? No le dijo eso. ¿Por qué Elías degolló a tantos falsos profetas? Porque había una gran apostasía en el pueblo de Israel. Hoy en día estamos viviendo esa misma apostasía. Y así en muchos diferentes lugares, en muchas iglesias, venimos nosotros o vamos a cualquier iglesia donde dice, allá me habló el Señor. Mira, hermano, si el Señor nos habla aquí a través de la palabra. Yo creo en una profecía recta, porque yo les he dicho, yo creo en el Espíritu Santo. Pero que me vayan a venir a decir a mí que solo porque yo ando conduciendo un carro me vayan a decir, dice el Señor, que ores porque te vas a ir a matar con ese carro. Si es desde el momento que lo compré, me voy a ir a matar en ese carro si yo no tengo cuidado. Y si no, le pido la protección a Dios. Amén. Por eso le digo, la profecía recta y perfecta es la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso que nosotros no tenemos que dejarnos engañar, tenemos que despertar de este sueño letargo espiritual que hoy en día vive la iglesia. Porque la iglesia hoy se ha acomodado. Aquí dice el mismo verso, que por la maldad que ha aumentado, el amor de muchos se enfriará. Y eso ha pasado en la iglesia. Se ha enfriado el amor. Se ha enfriado por venir a buscar las cosas de Dios. Mire, si aquí tendría que haber más gente aquí. Pero ¿por qué no hay? Porque no sienten aquella necesidad de venir a buscar a Cristo. Tal vez solo venimos a cubrir el privilegio y me voy y me desaparezco y vengo hasta la siguiente vez que me den privilegio. Y déjenme decirles, hermano, que aquí este lugar, como les dije la vez pasada, es santo.
Y aquí no se tiene que venir a jugar, que solo voy a venir y tomar mi privilegio y me voy a ir y voy a venir cuando yo quiera. No, señores, a Dios se respeta y se le guarda obediencia. Si tú le quieres servir, métete con Dios, vive con Dios, santifícate en Dios y Él te va a prosperar siempre. Amén. Porque Dios no deja nada a media. Amén. Si el que le busca le halla, dice. Si el que toca, Él abre la puerta. Él nos invita a que nosotros le abramos nuestro corazón para cenar con nosotros, dice, y nosotros cenemos con Él. Amén. Pero este verso se lo aplicamos al amigo. No, hombre, apliquémonos a nosotros mismos también. Que nosotros, si queremos estar en la boda del Cordero, tenemos que estar obedientemente a la palabra de Dios, a vivir como Dios manda. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la Biblia y de lo que está aconteciendo hoy en día. Porque déjeme decirle que muchas cosas peores vendrán a este mundo. Este es el inicio del principio de dolores que estamos viviendo. Habrá terremotos. Mire, yo le puedo mencionar todos los terremotos que han habido, que han sido de 9 grados y el más grande que ha sido de 9.5 en Chile, allá en la isla Malvinas de Chile, en una ciudad de Chile, de 9.5, que movió el eje de la tierra. Los mismos terremotos de Japón del 2011 han movido el eje de la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Que el tiempo se ha acortado. Los científicos dicen hoy en día de que nosotros, de las 24 horas que tenemos, solo gozamos 16 horas. Hoy usted se duerme y ya siente que ya amaneció. Fácil, porque ya se acortó el tiempo. La profecía de Dios se está cumpliendo. Lo que dijo el Señor Jesucristo, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no iba a pasar sin antes cumplirse la última tilde de Él. Entonces tenemos que estar nosotros alerta. Por eso le digo, estas son señales que están anunciando el arrebatamiento de la iglesia. Que todo aquel que se guarda para Dios, se santifica para Dios, se va a ir con Él en el momento que Él suene la trompeta. Porque nosotros no podemos estar viniendo cuando se nos dé la gana. Ahí lo vamos a quedar. Incluso, mire, hermano, si usted no cree, ese va a ser su problema. Incluso se va a dar el arrebatamiento. Hoy mismo se puede dar el arrebatamiento y aquí van a quedar muchos. Porque solo los congregamos cuando nos da la gana. Los congregamos cuando los dejan venir quizás. Yo por eso les decía la vez pasada, si nosotros decimos profesar, tener a un Dios de poder, a un Dios que nos sana, que nos hace milagros, aquí nosotros todos los días tendríamos que estar alabando a Dios. Aquí nosotros todos los fines de semana tendríamos que estarle haciendo vigilia a Dios, no cada 15 días o 22 días. Si es estar despertando el espíritu, es estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que ni en la casa dedicamos un tiempo para leer la Biblia, ni mucho menos para orar, por lo menos 1 hora, como dijo el Señor Jesucristo, le dijo a los apóstoles, ni tan siquiera 1 hora has podido orar. Pero nosotros lo queremos ir con el Señor, pero no pagamos el precio. No guardamos la santidad que Dios manda. Al salir de aquí yo les garantizo que salimos a ver televisión. Vamos a ver todas las películas del mundo. ¿Y qué es esa santificación? Vienes a recibir la bendición y allá en tu televisor la dejas porque hasta ahí llegó. Porque no la guardas. Es necesario que nosotros empecemos a entender que realmente nosotros queremos de Dios. Lo que queremos vivir realmente de Dios.
Porque déjenme decirles que todo esto que está aconteciendo, todas estas pestes que han venido surgiendo día tras día, que han venido surgiendo, es el anuncio que Cristo viene, que Cristo viene. Nosotros tenemos que estar despiertos. Mira, hermano, desde que el Señor dijo, se levantará reino contra reino, nación contra nación, habrá guerra en diferentes lugares. Mira, hermano, yo me he dado la tarea de investigar, porque yo no me gusta, como se dice, venir a hablar cosas que no son. Fíjese cómo han ido aumentando las guerras. El 28 de julio de 1914 fue la primera guerra mundial. Haga la cuenta, el 1 de septiembre de 1939 fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos años han pasado de ahí? Fueron pocos, como 25 años los que han pasado ahí. Y hubo otra Segunda Guerra Mundial. Y que hoy en día muchos están anunciando la Tercera Guerra Mundial. Pero esa Tercera Guerra Mundial va a ser cuando el anticristo reúna todo su ejército y vaya a combatir contra Dios en el Armagedón. Quiero que le quede claro bien esto. La guerra que va a levantar el anticristo con Dios, con el Señor Jesucristo, no es la misma guerra de Ezequiel 38. Porque nosotros estamos bien, pero bien dormidos, que nos dicen mucho que es la misma guerra. Y no. En otro tiempo, cuando me den la ocasión de predicar, les voy a predicar de Ezequiel 38 y 39. Y les voy a comparar la guerra de Ezequiel 38, 39 y la de Apocalipsis que habla del Armagedón. Ese Armagedón va a ser la tercera guerra. Pero imagínense cómo viene aumentando la guerra. El 14 de mayo de 1948 nace como Estado independiente Israel. Y el 15 de mayo del 48 le hacen guerra a los árabes. Y de ahí en 1967, del 5 al 10 de junio, la famosa guerra de los 6 días. Y de allí, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico de 1990, y las guerras que han habido en distintos países, las guerras que tuvimos nosotros, el conflicto armado civil. Todo a medida que ha ido a paso del tiempo ha ido aumentando y aumentando. Y la gente a veces no quiere entender que estas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, que anuncia que muy pronto vendrá. Mire cómo hoy está la situación en Medio Oriente, después de haber cumplido Israel los 70 años, después de que Trump anunció que la embajada pasó a ser parte de Jerusalén, la embajada de Estados Unidos, y cómo se han aglutinado los pueblos árabes contra Israel, y más que todo la parte central de Jerusalén. ¿Y qué dijo este hombre cuando pasó la embajada a Jerusalén? Que eso que había pasado ese día iba a tener un costo por haber pasado la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. ¿Y qué es ese costo? Lo que hoy están negociando tras espalda, como se dice, del mundo. Están negociando lo que habla la Biblia de paz y seguridad, señores. Por eso yo les digo que nosotros no podemos estar dormidos. Hoy en día tenemos que estar más despiertos nosotros en lo espiritual, viendo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, de nuestros ojos. Porque dice que Palestina quiere la parte occidental, que son los muros de los lamentos. Y usted
los que han leído Biblia saben que ese muro de los lamentos era allí donde estaba situado el templo que hizo el rey Salomón. Y el templo cuando se reedificó en el tiempo de Herodes. Entonces, por eso habla Zacarías de que cuando esto suceda, las naciones que están peleando esto tendrán a Jerusalén como por copa pesada. Porque la tierra del Señor no puede ser repartida, porque la tierra del Señor es santa. La tierra de Jerusalén que está aquí es un prototipo de la nueva Jerusalén que está en el cielo. Cuando habla el libro de Apocalipsis que va a descender la nueva Jerusalén y con los 12 cimientos de los nombres de las tribus de Israel y con los fundamentos de los 12 apóstoles. Por eso les digo, yo no entiendo de dónde sacan estos que son apóstoles. Si el libro de Apocalipsis me está mencionando los nombres de los 12 apóstoles. Entonces nosotros no podemos creer, como se dice esta sarna, de que el apóstol aquí, que el apóstol allá, que el apóstol... No, discúlpenme, pero a mí no me duermen estos herejes, hijos del diablo, porque eso es lo que son. Porque como dijo alguien por allí, dice que una vez llegó un anciano a la puerta de estos señores y les tocó la puerta, ¿va? Y le dijo, ¿quién es? Vengo a buscar al pastor, le dijo. Aquí no hay ningún pastor. Aquí solo hay apóstoles y profetas. Y le dice el viejito, qué pena, le dice. Y yo apenas soy el buen pastor, le dice. El Señor Jesucristo se humilla y Él dice, yo soy el buen pastor. Y como estas sarnas de herejes vienen a decir que ellos son profetas y apóstoles y se creen más que un pastor. Por eso que en la iglesia todo el pueblo tiene que estar pidiendo palabra de Dios, que le vengan a hablar palabra de Dios conforme a lo que está escrito a la Biblia, no pensamiento humano. Y por eso le digo de que Jerusalén es el prototipo de la nueva Jerusalén que va a bajar. Porque en aquellos días, cuando esta nueva Jerusalén baje, todas las naciones del mundo dice que irán a adorar al Mesías, al Hijo de Dios. Por eso es de que si llegan a tocar a Jerusalén, va a haber grandes cosas, señores, en este año y en los próximos tiempos que vienen. Porque han fijado fecha para en julio. Si no me equivoco, es el 23 o el 11 que está declarada ya esa reunión y pactada donde van a firmar el acuerdo de paz y seguridad. Nosotros tenemos que estar despiertos. Hay que despertar, iglesia, hay que despertar y a buscar a Dios en las mañanas, en las tardes y en las noches. No podemos estar durmiendo nosotros, porque Cristo muy pronto viene. La iglesia va a ser quitada, la iglesia va a ser arrebatada. Díganme ustedes, ¿cuántos arrebatamientos han habido en el mundo? ¿Cuántos arrebatamientos han habido en el mundo? Por la Biblia les voy a mostrar que han habido arrebatamientos. Quiero pedirle a mi hermana Arely que lea Génesis capítulo 5 y el verso 24. A mi hermana Aida que lea Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11 y 12. A mi hermano Ricardo que lea Hechos de los Apóstoles 1:9, capítulo 1, verso 9 del 11. Y a mi hermano pastor que lea también Hechos capítulo 8, el verso 39 y 40.
Y a mi hermano Eduardo, que lea el capítulo 12 de Segunda de Corintios, capítulo 12, el verso 1 hasta el 4. Y el otro, Apocalipsis, capítulo 1, del 9 al 11, mi hermano, ¿cómo se llama mi hermano el de camisa rosada? Héctor. Mi hermano Héctor, capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 9 y 11, del 9 al 11. Génesis capítulo 5, versículo 24 dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está el primer arrebatamiento. El otro, hermana Ida. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a nosotros. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le dio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Ahí está el segundo arrebatamiento. Mi hermano Ricardo. Hechos capítulo 1, versículo 9 dice: Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos en los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Ahí está el tercer arrebatamiento con nuestro mismo Señor Jesucristo, mi hermano pastor. Hechos 8:39, Sí. dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Ahí está el cuarto arrebatamiento. Mi hermano Eduardo, por favor, Dios le bendiga. En 2 Corintios 12, de 1 al 4, dice de la siguiente manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Amén. Mi hermano Héctor, mi hermano Héctor, ¿eh? Sí, 1:9 hasta el 11, verso 11. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debe de suceder pronto. Y la declaró
hacer. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz, vosotros que era y que hay de venir, de los 7 espíritus que están en No, no es ese. Es el capítulo 1, verso 9 hasta el 11. ¿Lo tiene? Apocalipsis 1, verso 9 hasta el 11. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. He aquí decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y escribí en un librito lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estaba en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Imagina que aquí en Apocalipsis sale que él estaba en el Espíritu y él subió al cielo porque oyó una gran voz como de trompeta, lo que la iglesia va a escuchar cuando nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes y arrebate a la iglesia. Hasta aquí van 6 arrebatamientos en la historia de la humanidad. Por eso le digo, nosotros tenemos la necesidad y obligación de estudiar la palabra de Dios para que nadie los venga a engañar a nosotros. Porque nosotros seremos el 7º arrebatamiento, el número perfecto de Dios, 7. Solo deténgase a pensar cómo juega los números que son importantes, porque el Señor en 6 días hizo todo, el universo, el mundo, los cielos, todo. Dice que su espíritu no va a contender con el ser humano en 120 años, pero esos 120 años no son literales. Esos 120 años son 6,000 años. Porque cuando Él venga a poner su gobierno aquí en esta tierra, será su reino milenial, que será el reino 7,000, el número 7,000. Por eso es que nosotros, como le digo, nosotros tenemos que profundizar en la Escritura. Tenemos que saber y entender la palabra de Dios, de lo que se nos avecina. Por eso nosotros no tenemos que andar creyendo a otra gente que no venga diciéndole el evangelio de Jesucristo, que fue enviado por el Padre y fue predicado por nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el que da testimonio de la palabra que vino a dar nuestro Señor Jesucristo. El que le venga a decir a usted tiene que bautizar solo en Jesús, esa es mentira, porque para nosotros el pueblo gentil, quedó un mandato: bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquel que ha estudiado la Biblia me va a decir: pero hermano, en hecho está que Pedro bautizó solo en Jesús. Sí, bautizó solo en Jesús porque era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al niño desde chiquito lo vienen instruyendo en la palabra de Dios,
y ellos conocen y dicen así todo el tiempo: oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra y vino a predicar su santo evangelio, no le creyeron a él, porque él venía a hablar de paz, venía a hablar de amor al prójimo. Porque en los tiempos de los profetas, cuando nuestro Señor Padre Celestial hablaba con ellos, ellos les decía que fueran a matar a aquellos gigantes que habían en tierras inmundas. Era una orden decretada por Dios. Entonces, el pueblo de Israel sabía de que había un solo Dios y que ese Dios era poderoso, pero era un Dios de guerra. Y cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por el imperio romano, y viene el Señor Jesucristo al pueblo de Israel y le habla de amar a su enemigo, de perdonar a su hermano. Por eso es que ellos no lo recibieron, no creyeron, porque ellos esperaban al Mesías, pero ellos no esperaban a un Mesías así. ¿Pero por qué? Porque el plan de Dios es justo y es divino, porque Él sabe el propósito, cómo llevan las cosas. Nosotros a veces no entendemos lo que el Señor a veces quiere de nuestra vida. Él tal vez lo jala para acá, no, yo aquí. Entonces, no, si nosotros siguiéramos como manda Dios en su palabra, le digo que nosotros grandes cosas hiciéramos. O va a decir que en la Escritura no dice que el Señor nos ha dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. Pero ¿a dónde está esa autoridad ahora hoy en día de la iglesia? No la tiene, porque está más empecinada en su deleite, está más empecinada en las cosas que hacer del mundo. Mire, yo no le voy a decir que es malo que usted trabaje, ¿no? Si el trabajo Dios lo dejó. Pero cada cosa, como dijo el rey y profeta Salomón, cada cosa tiene su tiempo. Dios hizo 7 días, dijo que el séptimo lo descansáramos. Pero no me vaya a entender a mal que le vengo diciendo que usted tiene que guardar el sábado. No, porque nuestro reposo es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros, el reposo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Congregarnos, buscar de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros, al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros cada día que venimos a la iglesia a oír palabra de Dios, venimos a que el Señor nos limpie con su palabra, que hable a nuestras vidas para vivir como a Él le agrada. Nosotros nos tenemos que despojar de todo lo que no lo es beneficio para nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que buscar la santidad de Dios. Nosotros tenemos que buscar el tiempo de estar siempre conectados con nuestro Señor Jesucristo. No me quedó tiempo, pero ¿cómo te queda tiempo para ver una película de 2 horas? Y no puedes leer la Biblia ni tan siquiera media hora. ¿Ah? ¿Cómo te queda tiempo para pelear con tu mujer o la mujer con el esposo? Si hay tiempo que pelear, mejor doblar tus rodillas y orarle al Señor. ¿Ah? Nosotros tenemos que estar en comunión. Por eso dice lo que dice el Espíritu, lo que dice el Espíritu a la iglesia, lo que dice el Espíritu. Hay que buscar la santidad, hay que buscar a Dios en todo momento, porque mira, hermano, son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Nosotros no estamos viviendo tiempos difíciles y por eso que somos acomodados, porque si viviéramos como vive China,
como vive en Corea, que allá esos chinos lloran cuando reciben una Biblia y se tienen que esconder para hacerle culto al Señor, para vivir en comunión con Dios. Esos sí son perseguidos, esos son atribulados, mire. Pero como nosotros no tenemos ninguna persecución, nosotros ahorita no ha estallado un volcán, no ha habido un terremoto, no queremos buscar a Dios de corazón, nosotros no queremos buscar al Señor con nuestra alma, con nuestro deseo, para que Dios siempre se venga revelando nuestra vida y nos venga llenando de su Espíritu Santo. A nosotros nos cuesta entender que Dios viene hablando. Nosotros tenemos que prepararnos, porque aquí, si en El Salvador no ha habido una desgracia que lamentar y catástrofe, es primeramente por la misericordia de Dios y es por las iglesias pequeñas. No estoy hablando por las iglesias grandes, porque esas iglesias grandes son corruptas, son mundanas. El cristiano puede llegar como quiere, se pinta y puede llegar como quiere, celebran todos los días pagando. Pero estoy hablando de estas iglesias pequeñas que se guardan para Dios, que se consagran a Dios, que dedican tiempo a la oración. ¿Qué es lo que le dijo Dios al padre Abraham? Si 40 justos hubieran en Sodoma y Gomorra, no la iba a destruir. Y yo espero en Dios que esos 40 justos, 50 justos hayan aquí en El Salvador, hermano. Y que nosotros tengamos la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que predicar. Ay de aquel que no puede hacer lo bueno, dice el Señor. Nosotros se lo aplicamos al amigo, como decía yo el jueves en la célula. Al amigo se lo aplicamos. Ay, de usted si no puede hacer lo bueno, fuego le va a caer. No, fuego te va a caer a vos por no predicar la palabra. Así claramente. Porque nosotros, porque creemos que venimos a la iglesia, que levantamos nuestras manos, que le cantamos al Señor, creemos que lo hemos hecho todo. Es cierto, la alabanza es para agradarle a Dios, es una ofrenda de gratitud que traemos a Dios, pero nosotros tenemos que estar siempre en comunión con Dios y predicándole al amigo, al vecino. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere bendecir. Eso es lo que nosotros, si no hay necesidad de que hagamos un gran mensaje para predicarle al amigo, si al amigo le podemos predicar con nuestro testimonio. Pero es necesario que nosotros nos acoplemos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es de que yo le digo, las señales están dadas. Mire, hermano, en Joel 2:30 habla de que el sol se va a oscurecer, la luna se convertirá en sangre, columna de humo. El profeta Joel lo mencionó 2700 años antes de que esto empezara a suceder, lo que estamos hoy viendo en día. Vamos a medio año y ¿cuántos volcanes han estallado ya? Ya han estallado bastantes volcanes, han hecho erupción, han matado. Aquel día vi yo un testimonio de un hermano que es pastor allá en Guatemala, que estalló el volcán de fuego, hizo erupción, y este hermano no le quedó lugar de escapar. Y por eso dice Dios de que Él guarda al justo. Él lo guarda cuando se encomienda. Salió la lava y cubrió las paredes de la casa, en lo que es alrededor de esta casa pasó la lava. Ellos sentían un vapor, pero tremendo. Y dice que él empezó a orar y los demás familiares de él estaban afligidos. Y él empezó a orar y el Señor mandó el agua para sentir fresco. Y de allí el Espíritu le dijo a él que abriera la puerta y abre la puerta y va viendo un camino que había quedado. Y en medio de ese camino sacó a él y a toda la gente que estaban con él.
Imagínense qué grande es la misericordia de Dios y qué bienaventurado aquel que se guarda para Dios y vive en santidad para Dios. Porque le digo, si uno de nosotros no estamos bien con Dios y llega a suceder algo así, nosotros lo morimos, hermano. Lo morimos porque jugamos con Dios. Hoy voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia. Hoy me quedo, mañana voy. Es que no tenemos que ser así de doble ánimo. No tenemos que ser inconstantes. Tenemos que estar todos los días congregados si queremos ir al arrebatamiento de la iglesia. Porque yo le voy a decir algo. Quien se quede va a ser el lloro y el crujir de dientes para el que se quede, no para el mundo. Porque el mundo se va a dejar gobernar por el anticristo. El mundo va a vivir su vida. Usted puede ver en Apocalipsis lo que habla después de que ha hablado de la iglesia y que ha sido arrebatada para el cielo. Usted puede ver en Apocalipsis lo que le viene a los moradores de la tierra. Van a ser sellados por el anticristo. Van a adorar a la imagen, a la bestia. El mundo va a seguir su rutina. Pero hay de aquellos evangélicos que se quedaron. Mira, hermano, este es un pensamiento a título personal. Yo le digo que en el arrebatamiento de la iglesia, los que más le van a morir van a ser cristianos mediocres que se han quedado. Nosotros no tenemos que ser mediocres, hermano. Tenemos que levantar nuestro vuelo, nuestro espíritu. Por eso le digo, estar en comunión con Dios, ser firme con Dios, no estar jugando. Tenemos que, porque cuando sea el arrebatamiento, se van a caer los aviones, va a haber un gran terremoto. Los mismos científicos están diciendo que va a haber un gran terremoto. Y si la Biblia me dice que la tierra tiembla ante la presencia de Jehová, ¿y quién va a estar en ese día del arrebatamiento arriba de la tierra? Va a estar nuestro Señor Jesucristo. Y la tierra se tambaleará, como dice Isaías. Tambaleará. Hermano, es necesario que nos afirmemos, que procuremos buscar a Cristo día a día. Yo no te vengo a contar fábula o historia. Yo te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que afirmarnos. Tenemos que buscar porque son los últimos días que estamos en esta tierra. Yo no te puedo decir si vamos a vivir 10 años más en esta tierra, si vamos a vivir 5 años más. El Señor Jesucristo hoy mismo puede venir o puede venir mañana. Aunque muchos estudiosos hablan de que Cristo tendría que venir por la lógica, por lo literal que habla la Biblia, Cristo tendría que venir en tiempo de fiesta, en tiempo de luna nueva, que son los que celebran el pueblo de Israel. Porque cuando Cristo vino Él a la tierra en tiempo de fiesta. Los que leen la Biblia van a entender esto, que Cristo vino en tiempo de fiesta, en el tiempo de los tabernáculos, en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de los panes sin levadura, porque Él vino a celebrar esa fiesta con el pueblo de Israel. Y Él tiene que venir a celebrar la fiesta de la trompeta, la fiesta de Yom Kippur, que es el perdón para el pueblo de Israel. Ella celebró la fiesta de la primicia y se va a volver a celebrar esa fiesta donde van a resucitar los muertos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Ellos serán levantados. Pero así dicen los estudiosos. Pero como el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie sabe la hora ni el día cuando Él vaya a aparecer. Porque dicen los rabínicos, los estudiosos, los maestros allá de Israel, que dice que el Señor Jesucristo dijo eso porque nadie sabe cuándo apunta el primer rayo de luna nueva. Por eso es que nosotros tenemos que estar prestos, atentos a lo que está sucediendo en el mundo.
Ya nosotros ya no tenemos más tiempo. Ya como pueden decir, mira hermano, yo vengo escuchando que Cristo viene desde allá, desde 1960, que yo tengo memoria, pueden decir uno. Y hasta esta fecha no ha venido, y por eso que la iglesia vive campante y feliz, porque cree que Cristo no va a venir. Pero Cristo sí va a venir, hermano, por todo lo que se está dando en el mundo, por las señales que Él anunció. Habrá guerra, sediciones. Mire lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela. Se levantará el hijo contra el padre contra el hijo. No es así un gobierno, que el gobierno es el padre de la población y la población es el hijo del gobierno. Igualmente así en la casa. Nosotros tenemos que estar viendo lo que se está cumpliendo en la palabra de Dios en nuestros propios ojos. Nosotros no podemos estar ya vacilando. Nosotros tenemos que buscar el perdón día con día de nuestro Señor Jesucristo, afirmarnos cada día más que sea Él el que nos limpie. Porque me decía una hermana allá en Nicaragua, no, el Señor nos ha profetizado que las cosas van a cambiar aquí en Nicaragua y que se va a ir este gobierno. Le dije yo, mire, le dije, por la Biblia se lo puedo comprobar, que desde que Israel cumplió 70 años, las naciones ya no van a vivir en paz. Es más, van a vivir más en circunstancias críticas. Aquí, miren, se está moviendo un panorama aquí en El Salvador que yo les digo, levanten oreja, levanten oreja. Aquí han caído dos partidos grandes del país, ellos se están levantando, pero hay un hombre que está arrasando con la popularidad. Y déjenme decirle que este hombre es descendencia musulmana. Y si este hombre llega a ganar la presidencia, van a tener mezquitas las par suyas de musulmanes también. Por eso le digo, nosotros no estamos viviendo lo que otros pueblos están viviendo. Nosotros en nada estamos viviendo. Por eso es que nosotros somos acomodados. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que está pasando en el mundo. Han habido eclipses. Los eclipses del sol son tribulación para la gente, para los pueblos gentiles. Nada menos hoy en este mes de julio viene un eclipse lunar, luna de sangre. Y muchos analistas y estudiosos de la Biblia dicen que podría ser la desencadena de lo que habla el Salmo 83, de la guerra del Salmo 83, donde todas las naciones árabes se van a confabular y van a atacar a Israel. Pero Israel va a salir adelante porque ellos siempre han ganado la guerra contra los pueblos musulmanes y árabes. Porque solo en parte de Europa, África y en Oceanía se va a ver este eclipse lunar que va a durar como 90 minutos, si no me equivoco. Luna de sangre. La luna de sangre representa tribulación para el pueblo de Israel. Desde el 2014 hasta hoy en día hemos tenido muchos eventos lunares de luna roja que han habido, que ha sido de tribulación para el pueblo de Israel. En otra prédica yo les voy a hacer un estudio de las lunas rojas, de cuántas lunas rojas han habido en el mundo y de su significado que ha sido para el pueblo de Israel cada vez que ha habido luna. Por eso le digo, nosotros tenemos que estar prestos, tenemos que estar estudiosos de la palabra de Dios, porque Cristo muy pronto viene, Cristo pronto viene, Cristo pronto viene, Él pronto vendrá, Él pronto va a venir, hermanos. Despertemos, despertemos. Tenemos que andar con el Espíritu, tenemos que andar con el aceite.
No tenemos que ser como las 10 vírgenes, que solo 5 andaban con aceite y las otras 5 no andaban nada. Tenemos que despertar, hermano, porque la hora cero ha llegado. Los científicos dicen, ellos en su aparato sofisticado dicen que solo faltan 2 segundos para la medianoche. Y dice que a la medianoche se oyó el clamor de, ahí viene el esposo. Hermano, la iglesia está dormida hoy en día. La iglesia no anuncia el evangelio. Hoy son las piedras los que nos están hablando a nosotros de lo que está aconteciendo en el mundo. Porque quienes tenemos respuesta a todos los eventos que están pasando en el mundo somos nosotros, porque esto ha sido profetizado, ha sido escrito hace más de 2000 años, 3000, 4000 años lleva esta palabra de que ha sido escrita. Y nosotros tenemos la respuesta, no son los científicos, pero nosotros estamos dormidos. Hoy son ellos los que nos están hablando, hoy son ellos los que dicen cosas peores, grandes vienen, cosas terribles vienen. Hay cosas que están sucediendo que nosotros no la entendemos. ¿Y qué dicen? Vámonos a la Biblia y hayan ellos la respuesta en la Biblia. Cuando somos nosotros que decimos ser cristianos, que decimos andar con la luz de Cristo, somos nosotros los que tenemos que decir lo que va a venir a este mundo. Pero nosotros dormimos. No podemos estar durmiendo, hermano. Muchas almas están perdiendo. Muchas almas están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, llenarnos de la coraza del Espíritu Santo, la armadura de la fe, para salir y atacar. Imaginen que hoy nos traigan un endemoniado, salimos corriendo nosotros, porque no lo sentimos con autoridad para reprender a un endemoniado, ni mucho menos para poner manos sobre un enfermo. No tenemos autoridad, iglesia, la hemos perdido. Tenemos que despertar, tenemos que afirmarnos más, porque si no los vamos a quedar. Y yo le voy a decir, esa decapitación que se van a salvar los que se han decapitado, no va a estar fácil, hermano. Más los que tienen hijos, no. Si por el amor de un hijo lo conmueven a uno y da la vida, no, hermano. Mire, el bus ahorita va vacío. Es tiempo de que aprovechemos y irnos en este bus y no estar perdiendo nuestro tiempo en las cosas del mundo. Porque le digo, esa decapitación que va a haber no va a ser nada fácil. Y me atrevo a decirles que esa decapitación va a ser para aquellos pueblos donde verdaderamente no ha llegado la palabra de Dios, porque nosotros hemos tenido palabra de Dios hasta decir ya no. En cada cuadra, en cada esquina. Solo allá en Soyapango yo conté de la carretera de Tonacatepeque hasta Unicentro, habían como 25 iglesias. Por eso en aquel día nadie va a decir, señores, que no me hablaron de tu palabra. Si la palabra ahí estaba. Como dice Amós, vendrán tiempos de que el ser humano querrá comer y beber, pero no será de pan ni de agua, sino de palabra de Dios. E incluso hoy en día ya se está viendo. ¿Por qué? Porque la iglesia apóstata, la apostasía nos ha ganado terreno. Ellos llenan las iglesias. Y nosotros que decimos tener a nuestro Dios de nuestro lado, estamos los 5 pelones aquí. ¿Por qué? Porque no somos firmes, hermano. ¿Qué dijo este degenerado de Dante Gebel? Solo las ratas huyen, solo las ratas abandonan el barco. ¿Cómo le voy a decir yo al Señor, llévame al cielo, si aquí en el mundo me necesitan? Sí, porque Él está sacando la plata a la gente.
Él no desea volar, porque para Él no existe el arrebatamiento. Y es más, y Él ha dicho que Él no quiere que haya arrebatamiento, porque hay muchas almas a las que hay que predicarle. Imagínense, hay muchas almas a las que hay que predicarle, dice Él les predica la mentira y ahí está llegando la gente. Y nosotros que tenemos la verdad, no pasamos de lo mismo, iglesia. Tenemos que afirmar nuestros términos espirituales y convicciones y tener llenas las iglesias para Dios, no para el pastor, no para el ministro, no. Tenemos que tener llenas las iglesias y que esas almas se salven y que se vayan en el arrebatamiento de nosotros. Nosotros tenemos que pedirle a Dios y pagar el precio para que nuestros familiares vengan a Cristo Jesús también. Nosotros no solo podemos estar viniendo solo nosotros a la iglesia y nuestra familia la vamos a dejar afuera. Porque Dios es el que va a hacer la obra, no somos nosotros. Pero sí, nosotros tenemos que buscar más a Dios. Tenemos que buscarlo en gran manera. Porque Dios nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, nos habla por la tierra, nos habla por los aires y por el espacio. Porque dice la palabra de Dios que las potencias de los cielos serán conmovidas. Hoy en día ya estamos viendo cómo se está conmoviendo las potencias de los cielos. Muchos astros se están acercando a la tierra. El sol está sufriendo ya bastante. Dicen los científicos que el sol muy pronto va a dejar de dar su luz. ¿Y qué habla Apocalipsis? El sol se vestirá de tiniebla y de silicio. ¡Pum! Se murió. Así que nosotros no somos eternos en esta tierra. Los que somos verdaderos cristianos somos peregrinos de esta tierra. Nosotros no tenemos que estar sujetos aquí a los deseos terrenales. Nosotros tenemos que conviccionarnos más en lo que Dios manda y requiere que nosotros nos santifiquemos cada día más, porque Cristo viene muy pronto. Que Dios les bendiga. Este ha sido el mensaje que Dios me ha dado. ¿Hay amigos aquí? ¿Hay amigos? ¿Usted ya aceptó a Cristo? ¿Ya aceptó a Cristo? ¿Seguro? Dios le quiere dar ese boleto para ir al cielo. ¿Alguien que quiera reconciliar? ¿No hay nadie? Bueno, pues, me alegro que todos estén bien. Gloria a Dios. Levantémoslos, pongámoslos de pie y orémosle al Señor. Démosle gracias por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, oh Dios Santo, por su palabra, porque usted nos viene hablando a tiempo, oh Dios bendito de la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia y tu bondad, Señor. Y ayúdanos, oh Dios bendito, a afirmarnos cada día más, Señor. Guarda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor. Que busquen, Señor, de tu palabra siempre, Señor. Que sienta ese deseo, ese anhelo, Señor, de buscarte, Señor, en oración, de buscarte en tu palabra, de leer tu palabra, de amar la oración, de amar tu palabra, de amar el ayuno, Señor, de amar, Señor, el estar congregado con usted, oh Dios bendito, recibiendo esa bendición espiritual que usted nos da día a día, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos esforcemos cada día, Señor, a entrar, Señor, por esa puerta estrecha que usted ha dejado, oh Señor bendito de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, le doy las gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.
Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Cristo Dios.